Eras de mi hermano. Ahora estás cautiva conmigo. Su Majestad, ¿cree que yo elegí ser entregada así? ¿Por qué esconde el rostro? ¿Qué hay bajo ese velo? Yusef Alamad observaba el anillo de sello real en su dedo, con una sensación de irrealidad abrumadora que no había disminuido ni un ápice en los 2 meses desde la coronación forzada. El oro pesado le parecía extraño, equivocado, como si perteneciera a otra persona. ¿Por qué pertenecía? Debería estar música. En el dedo de Tarik, su hermano mayor, el primogénito preparado desde el nacimiento para gobernar, no en Yusef, el segundo hijo que había pasado la vida entera libre de la responsabilidad del trono, estudiando arquitectura en Europa, planeando construir puentes y hospitales, en lugar de gobernar un reino entero. Pero Tarik había muerto en un accidente de helicóptero hacía exactamente 63 días. Y con su muerte, todo había cambiado irrevocablemente. El peso de la corona era solo parte de la carga, porque junto con el trono vinieron obligaciones que Yusef nunca había elegido, nunca había deseado, nunca había imaginado tener que honrar. Y la más significativa estaba programada para llegar al palacio en menos de una hora. Samira al-Zair, la prometida, la mujer que debería haberse casado con Tarik como parte de un tratado de paz crucial entre dos reinos históricamente tensos. La mujer que ahora, por tradición inquebrantable y necesidad política desesperada, se vería forzada a casarse con Yusef en su lugar, una mujer cuyo rostro él nunca había visto. Samira seguía la tradición antigua y rigurosa de su reino natal, manteniéndose completamente velada en presencia de cualquier hombre que no fuera familia directa. El velo de seda negra cubría todo su rostro, de la frente al cuello, dejando visibles solo los ojos a través de una abertura estrecha bordada en oro. Durante meses de negociaciones que precedieron el compromiso de Tarik, ella siempre había parecido así, una presencia silenciosa y misteriosa, reducida a un par de ojos oscuros, observando todo con una intensidad perturbadora. Yusef recordaba vagamente haberla visto una vez durante una visita diplomática un año atrás, cuando Tarik aún vivía y el mundo tenía sentido. Ella estaba al lado de su padre, postura pero Yusef había sentido distraído, más interesado en los planos arquitectónicos que estudiaba que en la política matrimonial de su hermano. Nunca había imaginado que aquella mujer velada se convertiría en su responsabilidad. La puerta del despacho se abrió y Rashid, su consejero jefe desde los tiempos de Tarik, entró con una expresión grave que se había vuelto permanente desde el accidente. El cortejo de la princesa Samira ha sido avistado. Llegará en 40 minutos, Su Majestad. Yusef odiaba el título. Odiaba lo formal y frío que sonaba, y lo completamente ajeno que le resultaba a quien él era. ¿Y las formalidades? Preguntó, masajeándose las sienes, donde un dolor de cabeza palpitaba persistentemente. Todo preparado conforme al protocolo, Rashid confirmó. Habrá una recepción formal en el salón principal. Ella será instalada en el ala este conforme a la tradición, en apartamentos separados hasta la boda oficial en 3 meses. Durante ese periodo, encuentros supervisados, cenas formales semanales, eventos públicos necesarios. 3 meses, 90 días de convivencia forzada, con una mujer que él no había elegido, no conocía, y cuyo rostro permanecería un misterio, hasta literalmente el momento de los votos en el altar. Imaginar perderlo todo de una vez a su hermano, la vida que soñó, el amor verdadero, y además ser forzado a casarse con alguien cuyo rostro nunca ha visto. Si usted está sintiendo la desesperación de Yusef ahora, si su corazón ya está encogido por él, dele me gusta, porque necesita saber. ¿Será posible enamorarse de alguien sin haber visto nunca su rostro? Música. ¿Y si cancelo? Preguntó Yusef, aunque ya sabía la respuesta. El tratado de paz entre nuestros reinos caería inmediatamente, dijo Rashid, sin rodeos, como siempre hacía. Sin la alianza matrimonial, las tensiones antiguas resurgirían. Potencialmente, guerra en cuestión de meses, miles morirían. Entonces, sin una elección real, como todo en su vida ahora, hay una cosa más. Rashid añadió titubeante.
Lady Soraya ha solicitado una audiencia esta mañana 3 veces. Yusef rodó los ojos. Una nueva ola de complicación uniéndose al caos. Soraya, su ex prometida, la mujer a la que había amado genuinamente antes de que la muerte de Tariq lo transformara todo. Habían terminado oficialmente semanas atrás, cuando quedó claro que él necesitaría honrar el compromiso de su hermano. Ella había aceptado en ese momento, o al menos había fingido aceptar. Más recientemente había comenzado a reaparecer, primero con excusas diplomáticas, luego con súplicas cada vez más desesperadas. «Dígale que estoy indispuesto», ordenó Yusef con firmeza. «Indefinidamente. Con todo respeto, Majestad, ella es muy persistente. Tal vez una conversación final». «Mo», cortó Yusef. «No hay nada más que decir. Soraya necesita seguir adelante y yo necesito hacer lo que debo. Incluso si significara enterrar cualquier oportunidad de matrimonio por amor. Incluso si significara pasar la vida entera al lado de una mujer que era una completa extraña». Cuando Samira finalmente llegó, su entrada fue un evento cuidadosamente orquestado. Música, que Yusef observó desde el trono dorado con una expresión neutra, que había practicado durante semanas. El salón estaba repleto de dignatarios, consejeros, miembros de la corte, todos curiosos, todos juzgando, todos observando para ver cómo el nuevo e inexperto rey lidiaría con la responsabilidad inesperada. Ella entró flanqueada por 2 guardias, de su reino natal y una acompañante femenina mayor. El velo de seda negra cubría completamente su rostro como él recordaba, pero esta vez estaba más cerca, y por primera vez realmente lo observó. Sus ojos eran oscuros como la noche sin luna, delineados con col tradicional que los hacía parecer aún más grandes y expresivos. Almendrados, con pestañas largas que proyectaban sombras delicadas cuando ella parpadeaba. Y en ese momento, mientras ella caminaba lentamente por el pasillo alfombrado de rojo, esos ojos encontraron los suyos a través de la distancia. Yusef sintió algo extraño en el pecho. No atracción exactamente. ¿Cómo podría sentir atracción por un rostro que no podía ver? Más bien algo más, curiosidad tal vez, o el reconocimiento de una inteligencia aguda que brillaba en esa mirada. Ella lo evaluaba tanto como él la evaluaba, y había un desafío sutil en la forma en que mantenía la mirada firme, sin desviarla sumisamente. Cuando alcanzó la base del trono, se inclinó en una reverencia profunda y graciosa. Su voz, cuando habló, era suave, pero clara, atravesando el salón sin dificultad. «Su Majestad, es un honor estar en su presencia. Acepto con humildad la responsabilidad que el destino ha puesto sobre ambos». Las palabras eran formales, apropiadas, esperadas, pero había algo en el tono, un leve énfasis en ambos, un reconocimiento de que la situación era una prisión para él tanto como para ella. «Princesa Samira», respondió Yusef, odiando lo rígida que sonó su voz. «Sea bienvenida. Espero que encuentre consuelo aquí». Una mentira educada que ambos reconocieron como tal. La recepción formal continuó con un protocolo que parecía durar una eternidad. Yusef tuvo que permanecer en el trono, aceptando cumplidos mientras Samira era instalada en algún lugar del ala este. Solo cuando todo finalmente terminó, horas después, pudo retirarse a sus aposentos privados. Encontró una botella de whisky esperándolo, un regalo considerado de Rashid, quien conocía las señales de estrés. Se sirvió una dosis generosa y fue al balcón, observando los jardines iluminados por la luna. «Pareces terriblemente infeliz para alguien que acaba de conocer a su futura esposa». Yusef giró rápidamente. Soraya estaba recargada en el marco de la puerta del balcón con un vestido rojo que abrazaba curvas que él conocía tan bien. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros desnudos, sus labios pintados de escarlata, curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo entraste aquí?», exigió él, la irritación mezclándose con el cansancio. «Tengo amigos en el palacio», dijo ella vagamente, entrando sin invitación. «Amigos que recuerdan cuando yo era casi reina, cuando tú me amabas, Soraya». Él comenzó, una advertencia en su voz. «Ella es fea, ¿sabes?», Soraya interrumpió casualmente, tomando el vaso de whisky de sus manos y bebiendo. «Por eso el velo. He oído rumores.
una desfiguración de nacimiento, una quemadura terrible, algo tan horrible que su familia la esconde desde niña. Son solo rumores maliciosos, replicó Yusef, pero sintió una creciente incomodidad. ¿Por qué él mismo había pensado en eso? ¿Por qué algo más se cubriría tan completamente? Son, desafió Soraya, acercándose más, su perfume familiar invadiendo sus sentidos. ¿O es exactamente por eso que acepta un matrimonio arreglado? Ningún hombre la elegiría si viera lo que hay debajo. Pero usted no tiene elección, ¿verdad? Atrapado por un tratado estúpido. Basta, dijo él con firmeza, alejándose. Necesitas irte. No es apropiado que estés aquí. ¿No es apropiado?, repitió ella amargamente. Como si algo en esta situación fuera apropiado. Nosotros deberíamos estar juntos, Yusef. Tú me amabas. Todavía me amas. Sé que me amas. No puedes simplemente apagar tus sentimientos porque heredaste el trono. Puedo y lo hice, mintió él, encontrando sus ojos con una determinación que no sentía completamente. Soraya, tú eres parte del pasado. Samira es mi futuro, te guste o no. Y tú al hacer esto más difícil, no ayudas a nadie. Algo peligroso cruzó su rostro. Veremos cuánto tiempo mantienes esa lealtad noble cuando te des cuenta de a qué estás realmente atado. Ella se fue, antes de que él pudiera responder, dejando solo su perfume persistente y dudas venenosas que comenzaron a echar raíces en su mente cansada. Los primeros días de convivencia obligatoria con Samira fueron un ejercicio de formalidad dolorosa. Cenas semanales donde conversaban sobre política y el clima, mientras 20 sirvientes observaban cada movimiento. Paseos por los jardines con escoltas discretas, pero constantes. Eventos públicos donde tenían que fingir interés mutuo para cámaras hambrientas. Yusef la trataba con educación rígida y una distancia calculada. Cumplía el protocolo mínimo exigido, nada más, porque cada vez que la miraba, a ese velo que lo escondía todo, sentía una frustración creciente. No sabía si conversaba con una mujer hermosa o con alguien completamente diferente de lo que aparentaba. No lograba leer expresiones faciales, ver sonrisas o ceños fruncidos, conectar emocionalmente de la forma en que lo hacían los humanos normales. Era como intentar conocer a un fantasma. Y lo peor, las dudas que Soraya había plantado crecían como mala hierba venenosa. Él se descubría observando a Samira obsesivamente, buscando pistas, la forma en que sus manos siempre permanecían cubiertas por guantes, cómo nunca comía ni bebía en su presencia, alegando costumbre religiosa, cómo su voz, aunque clara, tenía una cualidad extrañamente controlada, como si tuviera cuidado con cada palabra. ¿Qué escondía? Pero entonces, 3 semanas después de su llegada, algo cambió, y Yusef estaba en su despacho lidiando con un frustrante estancamiento diplomático, una disputa comercial entre 2 reinos aliados que amenazaba con escalar. Los consejeros ofrecían soluciones que solo empeorarían la situación. Él estaba a punto de explotar de frustración cuando un suave golpe en la puerta interrumpió. «Majestad», anunció un sirviente, «la princesa Samira pide permiso para entrar. Dice que puede ayudar con la cuestión diplomática». Yusef casi se negó automáticamente, pero la curiosidad le ganó. «Permitida». Samira entró con una postura digna que él había comenzado a reconocer. El velo negro contrastando música drásticamente con la decoración dorada del despacho. Se detuvo a una distancia respetuosa, sus manos enguantadas, entrelazadas al frente. «Disculpe la intromisión, Majestad», comenzó ella, con voz formal pero firme. «Oí sin querer la discusión sobre la disputa entre el reino de Almara y el reino de Bacha. Si me permite una sugerencia». «La estoy escuchando», dijo Yusef, más por cortesía que por esperanza real. En los siguientes 15 minutos, Samira delineó una solución que era simultáneamente simple y brillante. Había identificado la falla fundamental en las propuestas de los consejeros. Todos asumían que la disputa era sobre dinero, cuando en realidad era sobre orgullo herido. Sugirió un enfoque que permitiría a ambos reinos ganar públicamente mientras hacían concesiones privadas. Yusef la observó hablar, cada vez más impresionado. Ella conocía historia, política, matices culturales que él mismo apenas comprendía. Hablaba con la confianza de quien había estudiado profundamente, no memorizado superficialmente.
Cuando terminó, el silencio reinó en el despacho. Los consejeros intercambiaron miradas de sorpresa. Sí, en realidad es muy inteligente, admitió Rashid a regañadientes. ¿Puedo?, preguntó Samira, señalando los documentos en la mesa. Yusef asintió fascinado. Ella se acercó, tomó una pluma y comenzó a esbozar la estructura de un acuerdo que incorporaba sus sugerencias. La forma en que sus dedos enguantados sostenían el instrumento era delicada, pero decidida. Su caligrafía era hermosa, florida, pero legible. Y entonces algo inesperado sucedió. Inclinándose sobre la mesa para alcanzar un documento distante, la manga de su vestido se deslizó ligeramente. Música, revelando algunos centímetros de su muñeca. La piel era suave, bronceada, completamente normal, sin cicatrices, sin deformaciones. Solo la delicada muñeca de una mujer. Yusef se dio cuenta de que estaba mirando fijamente y forzó sus ojos hacia arriba, encontrando la mirada de ella. Por un brevísimo momento había humor danzando en esos ojos oscuros. Ella sabía exactamente lo que él había visto, lo que había pensado. «Gracias por su ayuda, princesa», dijo él cuando ella terminó, tratando de sonar formal. «Pero fallando ligeramente. Es mi deber ayudar», respondió ella. Pero había algo más cálido en su tono, y es mi placer usar la educación que recibí. Cuando ella salió, él se quedó mirando la puerta cerrada por largo tiempo. Rashid se aclaró la garganta. «Impresionante, debo admitirlo». «Sí», Yusef asintió lentamente. «Sí lo es». Y, por primera vez desde la coronación forzada, sintió algo más allá del resentimiento en relación con el matrimonio arreglado. Una curiosidad genuina sobre quién era realmente la mujer detrás del velo. En los días siguientes, Yusef se encontró buscando excusas, cada vez más elaboradas, para interactuar con Samira. Le pedía su opinión sobre decisiones que normalmente tomaría solo o con sus consejeros. Prolongaba las cenas formales que debían durar 1 hora en encuentros de 3 o 4 horas, con preguntas aparentemente infinitas sobre su educación, intereses y opiniones, desde filosofía antigua hasta arquitectura moderna. Su campo de estudio abandonado, sobre el cual ella demostraba un conocimiento sorprendente y revelaba capas cada vez más fascinantes bajo la superficie formal. Samira era profundamente compasiva, de maneras que iban mucho más allá de la caridad performática. Visitaba el orfanato del palacio, no solo regularmente, sino a diario, cuando le era posible, trabajando directamente con los niños de formas prácticas que incluso los sirvientes comentaban admirados entre sí. Ella no solo distribuía regalos caros, se sentaba en el suelo con ellos, les contaba historias elaboradas que inventaba en el momento, les ayudaba con las lecciones, limpiaba narices y secaba lágrimas como si fueran las suyas propias. Leía vorazmente y era ecléctica. Literatura clásica y contemporánea, filosofía oriental y occidental, historia militar y social. Tenía opiniones bien fundamentadas sobre todo, las cuales expresaba con elocuencia cuando era animada. Desafiaba sus suposiciones, lo forzaba a considerar perspectivas que él nunca habría contemplado solo. Expandía sus horizontes intelectuales de maneras que nadie más en su vida lo había hecho. Y tenía un sentido del humor sutil, casi invisible, que emergía gradualmente conforme él la conocía mejor. Comentarios secos, entregados con un timing perfecto, que lo tomaban completamente desprevenido y lo hacían reír genuinamente por primera vez en meses. Pequeñas observaciones irónicas sobre la pomposidad de la corte que revelaban una inteligencia aguda y falta de paciencia con la superficialidad. Más que todas esas cualidades admirables, eran definitivamente sus ojos los que comenzaron a obsesionarlo completa y consumidamente, porque descubrió, a través de una observación intensamente enfocada, que podía leer expresiones faciales casi completas, solo observando esos ojos almendrados y expresivos. La forma precisa en que se entrecerraban ligeramente, pequeñas arrugas formándose en las comisuras cuando estaba genuinamente divertida con algo. Cómo se abrían dramáticamente cuando estaba sorprendida o impactada. Sus pestañas largas batiendo rápidamente. Cómo se volvían suaves
casi distantes, húmedas, en los bordes cuando estaba triste o conmovida. Cómo brillaban con una inteligencia aguda y viva, pequeñas chispas danzando en sus profundidades oscuras cuando ella hacía un comentario particularmente astuto. Cada matiz, cada microexpresión, se convirtió en un lenguaje que él aprendía obsesivamente, estudiando como otros estudiaban textos sagrados. Comenzó a soñar con esos ojos todas las noches. Se despertaba pensando en ellos antes de cualquier otro pensamiento consciente. Se encontraba buscando a Samira solo para ver su mirada de nuevo, inventando excusas transparentes que ella ciertamente reconocía, pero que gentilmente indulgía. Era una obsesión extraña, intensa y creciente, que no comprendía completamente y quería examinar muy de cerca. ¿Cómo podía estar enamorándose tan profunda e irrevocablemente de una mujer cuyo rostro nunca había visto, cuya apariencia completa permanecía un misterio absoluto? Por la esencia, en lugar de la forma física, por el espíritu, en lugar del envoltorio exterior. Pero así era, lenta pero inexorablemente profunda y completamente. Se estaba enamorando de una manera que nunca había experimentado antes, ni con Soraya ni con ninguna otra. Intentó acercarse románticamente en varias ocasiones, cada vez menos cautelosas. Durante una caminata nocturna por los jardines magníficamente iluminados por linternas de papel de colores, se acercó física y emocionalmente, casi tocando su mano delicadamente enguantada, sus dedos casi rozándose. Ella se apartó suave, pero decisiva e inequívocamente. «Princesa», comenzó él, su voz más ronca de lo que pretendía. «Su Majestad necesita una reina funcional y apropiada». Ella interrumpió, con voz perfectamente controlada, pero él oyó un temblor minúsculo debajo. «Yo soy simplemente parte del acuerdo político necesario. No hay necesidad real de fingir que es más significativo que eso». Las palabras cortaron mucho más profundamente de lo que debían o de lo que ella probablemente pretendía. «¿Y si no estoy fingiendo ni un poco? Música», desafió él, suave pero firmemente. «Entonces, Su Majestad está confundiendo la cercanía forzada por las circunstancias con un afecto genuino elegido libremente». Ella respondió con una dignidad impresionante que él respetaba profundamente, incluso odiando ese momento específico. «En 3 semanas estaremos casados oficialmente ante testigos. Cumpliré con todos los deberes esperados de una reina sin queja. Pero por favor, no complique una situación ya inherentemente difícil con ilusiones románticas innecesarias». Ella se retiró rápidamente, antes de que él pudiera construir un argumento contrario, dejándolo solo en los jardines perfumados, con una frustración creciente y dolorosa, porque había comenzado a importarle genuina y profundamente. Más que importarle, había comenzado a amarla de una manera que asustaba, por su intensidad. Y ella lo mantenía firmemente a una distancia emocional deliberada, protegiendo su propio corazón de un hombre que inicialmente la había tratado con frialdad calculada y resentimiento mal disimulado. ¿Podía realmente culparla por su cautela protectora? Él había roto la confianza incluso antes de construirla, tratándola como una carga en lugar de un regalo. Mientras Yusef luchaba intensamente con sentimientos confusos y crecientes, Soraya intensificaba implacablemente su campaña venenosa de sabotaje psicológico. Aparecía estratégicamente en eventos sociales donde sabía con certeza que Samira estaría presente, haciendo comentarios maliciosamente calculados, siempre al alcance del oído, pero siempre con una negación plausible, cuidadosamente construida, si era confrontada. «Debe ser tan increíblemente liberador tener un rostro que literalmente nadie jamás juzga», comentó durante una elegante recepción, su voz dulce y viscosa como miel, su sonrisa perfectamente educada, pero sus ojos fríos. «Imagínate nunca tener que preocuparte siquiera por futuras arrugas o manchas de la edad, cuando absolutamente nadie puede verlas nunca. Qué envidia me da esa libertad». O durante una cena formal con embajadores presentes. «Música. Tengo tanta admiración genuina por la princesa Samira. Realmente se necesita un coraje extraordinario para casarse públicamente. Música, cuando uno ni siquiera puede mostrar su propio rostro. Debe ser un motivo verdaderamente importante y significativo para mantener un secreto así de rigurosamente.
Samira nunca jamás respondía directamente a los ataques verbales. Mantenía su postura dignamente erguida, ignorando las provocaciones calculadas con una gracia impresionante, lo que paradójicamente hacía que Soraya pareciera cada vez más mezquina, pequeña y patéticamente insegura. Pero Yusef, observando obsesivamente cada matiz, veía una tensión sutil pero inconfundible en sus hombros, la forma casi imperceptible en que sus manos enguantadas se apretaban mínimamente cuando Soraya hablaba veneno. Y el odio de él por su exprometida crecía exponencialmente con cada día, con cada comentario, con cada ataque. Pero las dudas que ella había sembrado eran persistentes. En momentos oscuros y honestos, Yusef se preguntaba si había verdad en los rumores, si Samira realmente escondía algo terrible, si se estaba enamorando de una ilusión que sería destrozada el día de la boda, cuando el velo finalmente cayera. Intentaba alejar esos pensamientos, se repetía a sí mismo que no importaba, que ya amaba a la mujer que ella era por dentro, pero una pequeña voz traicionera le susurraba: pero, ¿y si sí importa, cuando finalmente la veas? Una semana antes de la boda, la tensión estalló. Yusef encontró a Samira en el jardín de las huérfanas, sentada en el suelo, sin importarle su vestido caro, rodeada por media docena de niños pequeños. Ella les contaba una historia con voz animada, usando sus manos para dramatizar. Los niños estaban completamente encantados, sus risas resonando por el jardín. Y al verla así de naturalmente maternal y genuinamente feliz, algo se oprimió dolorosamente en su pecho. La amaba completamente, irrevocablemente amaba a esa mujer. Cuando ella percibió su presencia, la historia se pausó. Los niños corrieron a saludarlo. Él se distrajo con la atención de ellos. Cuando la miró de nuevo, Samira estaba de pie, con la postura formal de vuelta. ¿Podemos hablar?, pidió él, en privado. Ella dudó, luego asintió. Caminaron hacia la parte más aislada de los jardines, las escoltas manteniendo una distancia respetuosa. Samira, comenzó él, usando su nombre sin título por primera vez, necesito ser honesto contigo. La honestidad siempre es apreciada, Su Majestad, respondió ella con cautela. No comencé bien, admitió él, sus palabras saliendo en torrente. Te traté como una obligación, como una carga, cuando merecías respeto y consideración. ¿Y ahora? Ahora me di cuenta de algo. ¿De qué? Su voz era cautelosa. Que me estoy enamorando de ti. No de la princesa diplomática, sino de ti, la mujer que resuelve problemas que frustran a consejeros experimentados, que se sienta en el suelo con huérfanas, que tiene un sentido del humor seco que me toma desprevenido, que me desafía intelectualmente de maneras que nadie más lo hace. Silencio absoluto. Sus ojos lo encaraban, imposibles de leer en ese momento. Y lo más importante, continuó él, con la respiración acelerada, me enamoré de tus ojos, de la inteligencia que veo en ellos, de la compasión, de la fuerza. Eres extraordinaria, Samira, y quiero la oportunidad de construir un matrimonio real, no solo un acuerdo político. Su Majestad está siendo amable, comenzó ella. Yusef, la interrumpió él, mi nombre es Yusef, y no estoy siendo amable, estoy siendo honesto por primera vez en meses. Ella dio un paso hacia atrás, cruzando los brazos defensivamente. ¿Y si yo no correspondo a esos sentimientos? Entonces pasaré la vida probando que deberías, respondió él con convicción. Y sí, continuó ella, con la voz temblándole ligeramente, yo no soy lo que espera físicamente. Entonces, ella había oído los rumores de Soraya. La ira ardió. Mírame, ordenó él suavemente. Ella obedeció renuente. Me enamoré de ti sin ver tu rostro. Tus ojos fueron suficientes. Tu mente fue suficiente. Tu bondad fue suficiente. Lo que está debajo del velo es solo una confirmación de lo que ya sé, que eres la mujer más increíble que he conocido. Usted no puede saber eso, susurró ella. Pero lo sé, insistió él, y te lo voy a probar. Antes de que ella pudiera responder, una explosión de voces vino de la entrada del jardín. Soraya apareció, claramente buscándolo, acompañada por varias damas de la corte, que sin duda chismorreaban. Cuando vio a Yusef y Samira juntos y relativamente aislados, sonrió de una manera que hizo que su sangre se congelara. «¡Qué escena tan adorable!», dijo ella.
lo suficientemente alto para que todos escucharan. El jeque y su misteriosa prometida. Dígame, Su Majestad, ¿alguna vez ha sentido curiosidad por lo que se esconde bajo ese velo? Soraya, advirtió él peligrosamente. Música. Porque yo sí la siento. Ella continuó, ignorando la advertencia. Todos la sienten. Es natural, ¿no? Imaginar lo que se esconde tan cuidadosamente. Debe ser algo significativo. Samira permaneció inmóvil, pero Yusef vio un temblor en sus hombros. «¿Vas a parar ahora?», ordenó él con voz de rey, no de examante. «¿O qué?», desafió Soraya, claramente más allá de cualquier pretensión. «No puedes hacer nada hasta que el matrimonio se haya consumado. Y aún así, ella siempre será aquella cuyo rostro tuvo que esconder. La reina avergonzada». «Basta», rugió Yusef, pero Soraya ya estaba en movimiento. En un movimiento rápido que nadie anticipó, ella avanzó hacia Samira, sus manos extendiéndose hacia el velo, con la clara intención de arrancarlo por la fuerza. Todo sucedió en segundos. Yusef se movió instintivamente, interceptando a Soraya, sujetando su muñeca con una fuerza que sabía dejaría marca. «No te atrevas», siseó él. Los guardias ya se estaban moviendo, pero él los despidió con un gesto brusco, sus ojos aún fijos en Soraya, quien finalmente pareció percibir la magnitud de su error. «Su Majestad, usted está desterrada del palacio», declaró él con una voz que resonó por el jardín. «Efectivo inmediatamente, guardias. Escolten a Lady Soraya fuera de los terrenos. No regresará». «Yusef, por favor», intentó ella, el pánico finalmente emergiendo. «Es Su Majestad», corrigió él fríamente. «Y usted perdió cualquier derecho a la intimidad cuando intentó violar la dignidad de mi prometida». Mientras los guardias se llamaban a Soraya protestando, Yusef se volvió hacia Samira. Ella estaba congelada en su lugar, los brazos abrazados a su cuerpo, temblando visiblemente. A su alrededor, una docena de damas de la corte y sirvientes observaban con los ojos muy abiertos. El chisme se esparciría por todo el palacio en horas. Yusef tomó una decisión frente a todos. Dio un paso hacia Samira. Luego lenta y deliberadamente se arrodilló en la hierba frente a ella. Jadeos colectivos resonaron. Un rey nunca se arrodillaba ante nadie. «Samira al-Zahir», dijo él claramente, su voz resonando a través del jardín silencioso. «Usted ha sido puesta en una posición imposible, forzada a casarse con un hombre que la trató con frialdad, sometida a rumores maliciosos y ataques crueles, y a través de todo, ha mantenido una dignidad y una gracia que nos avergüenzan a cualquiera de nosotros». Ella estaba inmóvil, los ojos fijos en él. «Me enamoré de la mujer detrás del velo», continuó él, cada palabra una confesión pública. «Por tu inteligencia, tu bondad, tu fuerza. Me enamoré de tus ojos antes que de nada más, la forma en que expresan todo lo que las palabras no pueden, la profundidad en ellos, la compasión, el desafío». Él respiró hondo. «Y quiero que todos aquí sepan que incluso si fueras exactamente como los rumores maliciosos sugieren, te elegiría 1000 veces, porque tu verdadera belleza no está en el rostro, está en el corazón, en la mente, en el alma. Y esas son las partes que yo amo». Las lágrimas comenzaron a deslizarse de sus ojos, manchando la seda del velo. «Eres extraordinaria», concluyó él con voz ronca. «Y será un honor pasar la vida a tu lado. Si me aceptas no como el jeque Yusef, sino como un hombre que te ama genuinamente». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Entonces Samira extendió su mano enguantada temblorosa, y Yusef la tomó, levantándose y atrayéndola suavemente a sus brazos. Lo que rompió todos los protocolos, pero era absolutamente necesario. Ella sollozó contra su pecho, mientras los aplausos resonaban a través del jardín. Esa noche, por primera vez, Yusef recibió una invitación a los aposentos privados de Samira. Cuando entró, la encontró esperándolo en la sala, el velo aún en su lugar, pero su postura menos rígida. «Gracias», dijo ella simplemente, «por lo que hizo hoy». «No tiene que agradecer», respondió él. «Fue la verdad». «Lo sé», dijo ella suavemente, «y por eso significa tanto». Se quedaron en un silencio cómodo por un momento. «Yusef», dijo ella finalmente, «¿puedo hacerle la pregunta que ha estado evitando?» Él supo inmediatamente lo que ella ofrecía. «No es necesario».
Quiero, interrumpió ella. Me defendió sin saberlo. Merece la verdad. Ella caminó hasta la ventana, mirando los jardines bañados por la luz de la luna. No hay deformidad, no hay cicatrices ni ningún horror que los rumores sugieran. Mantengo el velo porque es una tradición sagrada en mi reino. Porque creo que un hombre debe amar a una mujer por quien es, antes de ser influenciado, música, por la apariencia. Y su voz se suavizó. Quería saber si alguien podría amarme sin ver mi rostro primero. Y ahora lo sabe, dijo él, acercándose, pero sin tocarla. Sí, ella asintió. Ahora lo sé. Se volvió para encararlo. En la boda, me quitaré el velo. No porque esté obligada, sino porque elijo hacerlo. Porque usted ha probado que ama a la mujer por dentro. Lo demás es solo un plus. Samira, dijo él con voz ronca, usted podría hacer cualquier cosa, y aún así sería la mujer más hermosa para mí. Ella rió suavemente entre lágrimas. Lo descubriremos pronto. El día de la boda amaneció claro y cálido. Y Yusef se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo que nunca había experimentado. Finalmente vería su rostro. Finalmente lo sabría. Pero lo más importante, finalmente harían votos que ambos elegían, no que eran forzados. La ceremonia fue grande y opulenta, como sus posiciones exigían. Cientos de dignatarios llenaban la catedral. Las cámaras captaban cada momento para la transmisión mundial. Cuando Samira comenzó su caminar por el pasillo, Yusef olvidó cómo respirar. Incluso velada, incluso cubierta completamente, ella era una visión que le robaba el aliento, postura orgullosa, pasos medidos, una presencia que comandaba la atención. Sus ojos encontraron los suyos a través de la distancia, y él vio lo que necesitaba ver: amor, compromiso, elección. El sacerdote comenzó la ceremonia tradicional, su voz resonando a través del espacio sagrado. Yusef apenas oyó las palabras, enfocado completamente en Samira. Hemos llegado al momento, anunció el sacerdote, donde la novia retira el velo como símbolo de una nueva vida que comienza. Yusef vio una breve vacilación en sus ojos. Luego, decisión. Con manos que temblaban mínimamente, Samira alcanzó el velo. Sus dedos enguantados encontraron el borde de seda, y muy lentamente lo levantó. El mundo se detuvo. Ella era absolutamente deslumbrante, no de la forma convencional que las revistas glorificaban, sino de una manera que robaba el alma. Piel bronceada y suave, rasgos delicados y simétricos, labios llenos curvados en una sonrisa nerviosa, pómulos altos, cejas perfectamente arqueadas, sobre esos ojos que él ya amaba. Pero más que belleza física, había una radiancia en ella, felicidad genuina, vulnerabilidad, esperanza. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Yusef sin permiso. Él ni siquiera intentó esconderlas. Eres aún más hermosa de lo que imaginé. Él le susurró solo para que ella lo oyera. Pero ya me había casado contigo en el corazón. Esto es solo la confirmación de que tenía razón al enamorarme. Ella también lloró, su sonrisa ensanchándose. El beso que compartieron cuando el sacerdote los declaró marido y mujer fue apasionado, desesperado, años de contención y obstáculos finalmente rotos. Ella era cálida y real, y suya, y él nunca la dejaría ir. Los aplausos tronaron a través de la catedral. 6 meses después, en el primer aniversario real del matrimonio, no de la ceremonia, sino de su verdadera relación, estaban acostados, entrelazados, en su cama compartida. Una mañana tranquila, antes de que comenzaran sus deberes diarios. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Samira, trazando patrones perezosos en su pecho. Siempre, respondió él, besando la parte superior de su cabeza. Si yo realmente fuera como los rumores sugerían, si hubiera cicatrices o deformidad, ¿me habrías amado de todos modos? Yusef la atrajo hacia arriba para mirarla a los ojos. Esos ojos que habían comenzado todo, que seguían siendo su parte favorita. Me enamoré de tus ojos el primer día que te conocí de verdad, dijo con convicción absoluta. Todo lo demás fue solo la cereza del pastel más delicioso que he probado. Pero me habría enamorado de cualquier manera. Porque tú, Samira, eres la mujer más extraordinaria que existe,
y ningún velo podría esconder eso. Ella lo besó profundamente, agradecida y amorosamente, y él le devolvió el beso, sabiendo que había recibido un regalo más grande que una corona, porque había encontrado a su reina, no por elección suya, sino a través del destino. Y a veces, el destino sabía mejor. Yusef probó algo raro, que es posible enamorarse del alma antes que del rostro, que los ojos realmente son ventanas hacia algo mucho más profundo. Y cuando el velo finalmente cayó, Él ya sabía que había encontrado a su reina. si usted se quedó enganchado a esta historia de principio a fin y llegó hasta aquí, llegó el momento de nuestro comentario exclusivo para quien llega hasta el final. Vamos, vamos. Creo que hoy será para gustos los colores. Y aproveche, dele me gusta si aún no lo ha hecho, y suscríbase, porque historias que le llegan al corazón como esta son exactamente lo que traemos aquí. Y ya que usted claramente ama estas historias de amor que desafían todas las expectativas, elija una de las historias en pantalla ahora. Cada una lo llevará a un universo donde el destino juega con los corazones de formas que nunca imaginó. ¿Qué historia lo capturará esta vez? M.